40 minutos pasaron ya de la hora 10 en todo el país. La temperatura en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 23 grados 7 décimas. 52 es el porcentual de la humedad. Pronóstico para este día viernes: parcialmente nublado, dice, por la mañana, y por la tarde algunas precipitaciones aisladas. La temperatura máxima de 31, la mínima de 16, que se dio más temprano, ¿no? Y si hablamos de clima, realmente nos preocupa sobremanera todo lo que ocurra en nuestra provincia. No solamente en nuestra provincia, en nuestro país, con este tema de la niña acentuada, pero también se dio que se abrieron compuertas de las distintas represas en el Alto Paraná. ¿Sí? En el Alto Paraná, también ahí en el río Uruguay teníamos algunos problemas, pero no sabemos exactamente qué ha pasado, pero que sí que hubo una crecida, sí lo sabemos. Por ello, desde la producción de nuestro programa se ha comunicado justamente con el director de Defensa Civil ahí en la ciudad de con asiento en la ciudad de Santo Tomé, el señor Carlos Molina, a quien le digo: hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estos minutos. Juan Barrios te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, buenos días a tu audiencia. Estamos bien, gracias a Dios. Me alegro, Carlos, me alegro muchísimo. ¿Cómo se dieron, si hubieron lluvias en estos últimos 2 días, Carlos? Por favor, si nos podés comentar. Y luego entramos de lleno con esto de que si esta crecida, ¿no?, del río Uruguay. Contanos un poquito, por favor. Sí, el tema de precipitaciones que cayó sobre la ciudad de Santo Tomé en la noche y día del día miércoles pasado, fue alrededor de 60 milímetros. Ah, mira qué bien. ¿No? Sí, sí. Bien para la época del año en que estamos, ¿no? El acumulado del año estaría dentro de los parámetros aceptables hasta el momento, Claro. pero con una pronunciación y prolongación de la sequía que venimos a causa de la corriente de la Niña. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Claro. Esto nos trae un alivio para las zonas rurales, por la crecida del pasto que es necesario para alimentar los animales. Sí, sí. Y aumentar un poco el caudal de las reservas naturales como son los tajamares, lagunas, claro, y demás riachos interiores. Sí, sí. Carlos, contanos un poquito cómo se manifestó en estos últimos días la crecida, si hubo, en el río Uruguay, por favor. Sí, Juan. Nosotros, como manifestamos, siempre hacemos un monitoreo constante de la altura del río Uruguay y el comportamiento de todo el tema pluvial de la zona sobre el río Uruguay. Sí. Nosotros el día 12 por la mañana, el 12 de octubre, recibimos una comunicación por parte del personal de la Prefectura Naval Argentina, sí, donde nos alertaban que venía nuevamente una creciente abrupta. Ajá. En ese momento, para que tengamos una referencia, del día 12 a las 10 de la mañana, el río Uruguay tenía una altura de 4,30 metros, que está dentro del cauce normal del río, para nosotros, ¿no? Sí. Llegando el pico de crecida para el día sábado, es decir, 3 días después, sí, con una altura de 11,6 metros. Sí. Lo trascendente de este tipo de inundaciones, que ya es la quinta que se repite en el año, es el abundante caudal que viene prácticamente por la apertura de las compuertas de la represa de Chapecó, por inundación en la zona de la cuenca, en este caso del río Uruguay, sí, y todos sus afluentes que van desembocando. Indudablemente la represa Chapecó es la que regula ese caudal de agua. Sí. Lo preocupante para nosotros y toda la zona aledaña, sí, sí, es que en 24 horas el río crece entre 4 a 6 metros. Una barbaridad. Es una barbaridad, sí, ¿no? Sí. Independientemente de estas alturas que se manifestó esta última inundación que terminó el día sábado, ¿no? Sí.
nosotros no hemos llegado a la altura de alerta, que son 11,50 metros. Sí. Por ende, no hemos tenido personas en principio autoevacuadas. Claro, claro. Lo que no significó que nosotros tengamos un apoyo constante a toda la zona ribereña y básicamente mantenerlo actualizado en la información del comportamiento del río y la proyección que nosotros hacemos acá sobre el puerto de Santo Tomé. Uh-huh. Y siempre yo hago la salvedad, ¿no? Sí. Que al haber mucha información que las personas podemos recibir por distintos medios, siempre tenemos que evaluar y tomar la información de la zona, del comportamiento del río Uruguay, de los distintos puertos, son muy diferentes, ¿no? Por distintas causas. Decime. Por ejemplo, los datos que nosotros tomamos del puerto del Soberbio, ¿no? Eso se manifiesta en Santo Tomé en el 3/4 día, tanto en la crecida como en la bajante. Ajá. Pero en esa ubicación geográfica del puerto del Soberbio, sí, el río, nosotros decimos, está encajonado por las sierras que geográficamente están en esa región, ¿no? Sí, sí. Aguas abajo, ya pasando San Javier, el puerto del Garrucho, el río empieza a tener distintos comportamientos, porque hay varios riachos de acceso y zona de bañado, ¿no? Entonces el río se disipa en esos sectores. Ingresa en esos sectores. Bañados. Exacto. Por eso digo, el comportamiento del río es muy diferente en los distintos puertos. Y siempre le pido a la población que hagamos esa interpretación. Claro. Lo mismo por ahí haciendo situaciones comparativas con lo que fue la crecida del río Paraná, que también fue importante, y al mismo tiempo, es decir, el tiempo real crecía el Paraná y crecía el Uruguay. Pero esa información es la que nosotros debemos ser prudentes en manejarla, por ejemplo, acá en nuestra región, que es para nuestra zona, nada más. Claro. La verdad que clarísimo, Carlos, ¿no? Y gracias a Dios que no hubo que evacuar, ¿no? Realmente esto es muy importante, porque de la manera que se manifiesta esa crecida que me decís, de una noche o en un rato, que crezca tantos metros, me parece que es una locura, ¿no? No te da tiempo a nada. Durante 24 horas se da distintos comportamientos del río, por ejemplo, de estar creciendo de 20 a 30 centímetros por hora, después baja a 15, a 10, y ahí sucesivamente, bueno, hasta que llega el momento del pico máximo, se estaciona y empieza la bajante. Claro. Desde el momento que nosotros tomamos la alerta o ponemos en alerta el sistema de defensa civil acá en Santo Tomé, hasta que el río vuelva a su cauce normal, andamos entre los 7 y 8 días. 8, claro. ¿No? Claro, aproximadamente. Te da tiempo. Carlos, sí, te escucho. No, nos da tiempo en el aviso temprano que nos da prefectura, para que nosotros esa información la podamos volcar a los residentes, a los vecinos de la zona inundable, ¿no? Llevarles tranquilidad. Y llevarles en cierta manera una tranquilidad de acuerdo al comportamiento que nosotros vamos haciendo la lectura del río, que lo hacemos a diario y constantemente. La verdad que clarísimo, Carlos. Qué bueno que pudimos hablar al respecto, porque viste que se habla, se dice, pero si vamos a la fuente es lo que realmente a nosotros los comunicadores es lo que realmente nos hace bien y podemos transmitir tranquilidad a la población de esta manera. Sí, es la visión que nosotros tenemos, y también acá, Juan, por eso te digo, brindarle una información exacta, ¿no? Para que no entremos en pánico. Las previsiones están tomadas en el caso que el río tenga un comportamiento diferente en una determinada hora, ¿no? Y bueno, tengamos el tiempo suficiente de actuar en consecuencia. Con respecto a esto, por eso te digo, yo en forma finalizado cada situación de esta inundación, yo hago un informe por escrito y se lo leo al intendente, donde toda la información día a día y hora por hora del comportamiento del río y las situaciones que se van dando, nosotros los vamos teniendo, porque es un registro histórico. Porque inclusive hay una propuesta que yo ya la planteé al intendente, es
hacer una especie de charla, ¿no? Sí. Para las escuelas y para toda la opinión pública, porque este comportamiento del río, yo digo, vino para quedarse. Totalmente, Porque totalmente. todas las inundaciones que nosotros estamos teniendo en Santo Tomé, las últimas 5 en este año, no es producto de lluvia en la zona, sino es por la creciente aguas arriba en el inicio, en el caudal de inicio del río Uruguay. Claro. Y Así que es una sí, situación que nos tenemos que acostumbrar. sí, y este registro del día a día es sumamente importante para que tomemos conciencia, ¿no? Y para que comparativamente lo hagamos después de meses o años que vengan, ¿no? Para Por ver supuesto. cómo se ha comportado todo esto en los Por años supuesto. anteriores y demás. Y es tan importante todo eso, Carlos, que la verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Carlos, de verdad que tengas un bonito día, más que bonito día, que tengas un buen fin de semana. Y gracias por el Muchísimas aporte. gracias y a las órdenes como siempre. Gracias. Carlos Hasta luego. Molina, él es director de Defensa Civil con asiento en la ciudad de Santo Tomé. La pausa, la música, ya volvemos.